Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de ASML, que como sabes, esta es una empresa que ya he analizado en el canal y como puedes ver aquí lleva una caída ahora tras la presentación de resultados del 6,87%, cotizando ahora mismo a 910. Como puedes ver, la compañía a lo largo de la semana lleva una caída del 9,89% y realmente después de estos resultados de hoy, como ves, la caída ha sido bastante pronunciada. Ahora bien, tenemos que saber, y por eso en este vídeo te traigo los resultados, realmente si esos resultados han sido malos o no, o cuáles han sido los motivos por los que el mercado ha decidido tumbar esta compañía un 6,84%. Entonces, lo primero, vamos a ir aquí a la parte de finanzas para ver de forma resumida qué es lo que ha presentado la compañía. Aquí podemos ver que en el segundo ejercicio fiscal o en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 puedes ver que han presentado unos CPS superior a las estimaciones y también en cuanto a ingresos, es decir, en cuanto a resultados, han destrozado las estimaciones. Como puedes ver, un 8,54 en EPS, se esperaba 3,69 y han presentado 4,01, y en cuanto a ingresos han superado en 2,89, se esperaba 6.067 millones y han presentado 6.243 millones. Es decir, que a priori, como puedes ver, en cuanto a resultados presentados, parece ser que ese no es el problema, porque han presentado estimaciones, o mejor dicho, resultados superiores a las estimaciones que tenía el mercado. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a ver esos resultados para ver si encontramos algo que pueda suponer un problema, también alguna noticia paralela para que entiendas el motivo del por qué el mercado ha decidido tumbar a esta compañía, y también al final voy a hacer una pequeña valoración para ver si realmente esta compañía puede ser atractiva o no tenerla ahora mismo en cartera. Entonces, lo primero, como siempre, nos vamos a ir al Investor Relation. Aquí nos vamos a los últimos resultados y aquí fíjate que está la nota de prensa para leerlo de una forma más simplificada. Aquí, por supuesto, como te digo, presentan el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y puedes ver aquí lo siguiente. Fíjate, en cuanto a ventas netas totales en el segundo trimestre, 6.200 millones de euros, márgenes brutos del 51,5%, beneficio neto de 1.600 millones de euros, reservas netas trimestrales en el segundo trimestre de 5.600 millones, de los cuales 2.500 millones son de las máquinas EUV. Al mismo tiempo, ASML espera unas ventas netas totales en el tercer trimestre, es decir, en el siguiente, de entre 6.700 y 7.300 millones de euros, con unos márgenes que se sitúen entre el 50 y 51%. Vale, esto es a priori el resumen. Aquí fíjate que comparado con el trimestre anterior, fíjate que presentaron 6.243 frente a los 5.290, de las cuales gestión de la base instalada fueron 1.482 frente a 1.324. Luego, nuevos sistemas de litografía vendidos, en este caso la parte nueva, pues 89 frente a 66 que presentaron en el primer trimestre o que vendieron en el primer trimestre. Al mismo tiempo, sistemas de litografía usados vendidos, en este caso pues de segunda mano, pues 11 frente a 4, y al mismo tiempo de reservas netas 5.567 millones frente a los 3.611 millones, con un beneficio bruto de 3.200 frente a 2.600 millones y unos márgenes que subieron medio punto porcentual de 51% a 51,5%, lo que quiere decir que al final la compañía tuvo un beneficio neto, como puedes ver aquí, de 1.578 frente a los 1.224 y unos EPS de 4,01 frente a los 3,11 anteriormente presentados, cosa que esto es bastante positivo. Y además aquí nos dicen que el beneficio, o mejor dicho, el efectivo y equivalentes a corto plazo, como puedes ver aquí, pues se ha reducido un poco, pasando de 5.400 millones a 5.019 millones, cosa que bueno, también sigue siendo una caja o un efectivo importante. Si bajamos aquí un poco, y aquí vamos a empezar a encontrar cosas importantes, aquí nos comenta el director ejecutivo, el CEO, etcétera, que nuestras ventas totales en el segundo trimestre ascendieron a 6.200 millones de euros en el extremo superior de nuestra previsión, con un margen del 51,5% que está por encima de la previsión, ambos impulsados principalmente por más ventas del sistema de inmersión.
Cosa que esto es importante, pero es que además nos comenta que en línea con los trimestres anteriores, los niveles generales de inventario de semiconductores continúan mejorando y también vemos una mejora adicional en los niveles utilizados en herramientas litográficas tanto en los clientes de Logic como en The Memory. En este caso, si bien todavía hay incertidumbre en el mercado, y aquí viene la frase importante, impulsadas principalmente por el entorno macroeconómico, esperamos que la recuperación de la industria continúe en la segunda mitad del año. Además nos comenta, esperamos unas ventas netas totales del tercer trimestre de entre 6.700 millones a 7.300 millones con un margen bruto de entre el 50 y 51%. ASML espera unos costes de investigación y desarrollo de unos 1.100 millones de euros y unos costes de ventas generales y administrativos de unos 295 millones de euros. Nuestras previsiones para todo el año 2024 se mantienen sin cambios. Vemos 2024 como un año de transición con inversiones continuas tanto en aumento de capacidad como en tecnología. Actualmente vemos fuertes avances en la inteligencia artificial que impulsan la mayor parte de la recuperación y el crecimiento de la industria por delante de otros segmentos del mercado. Es decir que, como puedes ver, para ASML 2024 puede ser un año de transición donde esperan que la segunda mitad del ejercicio fiscal 2024 se recupere y sea mejor para ellos, pero por supuesto no tienen garantías porque hay incertidumbre macroeconómica, que eso lo han comentado también, aparte de la conference call, también en medios de comunicación, donde han dicho que por supuesto ven un entorno incierto macroeconómico. Todo eso por supuesto debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y también digamos que las dificultades macroeconómicas por las que estamos pasando ahora mismo. Entonces, antes de meterme en detalle con la noticia que puede ser el principal problema del por qué el mercado se lo ha tomado negativo, vamos a seguir leyendo, donde aquí vemos la actualización para el programa de dividendos y recompra de acciones. En este caso, fíjate que ellos ya están anunciando que para el 7 de agosto de 2024 se pagará un dividendo a la cuenta de 1,52 euros por acción, y al mismo tiempo nos comentan que en el segundo trimestre adquirieron acciones por valor de 96 millones de euros, es decir, que hicieron uso del programa de recompra de acciones que va de entre 2022 a 2025, lo que, como sabes, si la compañía recompra acciones, eso afecta positivamente a los EPS y hace que si los EPS crezca más, pues por supuesto digamos que esté más justificado un múltiplo mayor en bolsa. Entonces, como hemos visto, más o menos los resultados han sido positivos y también las expectativas o estimaciones o guidance para el próximo trimestre. Lo que sí que es verdad que lo que no ha gustado al mercado es realmente, digamos que la incertidumbre, porque ellos no han cambiado la guía para todo el año 2024. La mantienen porque más o menos esperan que este año, a pesar de que esperan que pueda mejorar la segunda mitad, para ellos sea un año de transición y realmente sea en 2025 donde pueda volver el crecimiento, porque ya no estará esa incertidumbre. Precisamente en base a eso te traigo aquí una noticia que siempre es importante leer en noticias aparte. Como te he explicado en el canal, tienes una plataforma, o más que una plataforma, una herramienta gratuita como puede ser Google Finance, donde por supuesto si tú te pones una lista de seguimiento de diferentes compañías y pinchas en la compañía, como puedes ver, la propia Google te muestra o te extrae todas las noticias relevantes o que tengan que ver con esa empresa en cuestión. Bien, como acaba de presentar resultados hoy y como ves lleva una caída del 7%, fíjate que aquí están todas las noticias que más o menos tienen relación con ASML, y en base a esto, si leemos más información, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, yo he escogido aquí un informe de resultados, en este caso de la web CNBC, que básicamente digamos que es un medio de comunicación bastante importante o con bastante reputación, donde aquí por supuesto nos hablan de ASML, las ventajas competitivas, los buenos resultados, pero yo voy a bajar un poquito más porque como ves aquí nos hablan de ventas, beneficios, etcétera, y como digo siempre, esto es positivo que te lo leas, pero me voy a ir aquí a la parte, como dicen ya aquí, de ASML ya había calificado 2024 como un año de transición, ya que espera que la industria de semiconductores comience a recuperarse después de un difícil 2023. La compañía mantuvo sin cambio sus
perspectivas para todo el año. ASML ahora dijo que pronosticaba unas ventas netas para el tercer trimestre de entre 6.700 millones y 7.300 millones. Esto es lo que te comenté anteriormente, y los analistas esperaban que la compañía pronosticara unos ingresos de 7.600 millones para el tercer trimestre. Es decir, que habían unas expectativas mayores, es decir, de que la segunda mitad del año la recuperación fuera mayor, y efectivamente el equipo directivo, como ves en el guidance, se ha quedado corto. Y además esto, sumado a las frases que ha dicho el CEO de la compañía, si bien todavía hay incertidumbre en el mercado, impulsadas principalmente por el entorno macro, esperamos que la recuperación de la industria continúe en la segunda mitad del año. Al mismo tiempo, comentaba, vemos 2024 como un año de transición con inversiones continuas, tanto en aumento de capacidad tecnológica, y actualmente vemos fuertes avances en la inteligencia artificial que impulsa la mayor parte de la recuperación y el crecimiento de la industria por delante de otros segmentos del mercado. Esto es importante porque aquí, por ejemplo, nos dicen que algunos de los mayores fabricantes de chips del mundo están construyendo nuevas plantas de fabricación de semiconductores, como Taiwan Semiconductor. Ya nos están dando también información en paralelo de cómo otras empresas del sector de semiconductores están progresando, y si seguimos leyendo, se espera que la industria se encuentre en una etapa de recuperación cíclica en 2025. Y ojo, esto es lo que hay que tener en cuenta. Recuerda que, tal y como te he comentado en el canal, sabes que te he hablado de Taiwan Semiconductor, que te he hablado de Nvidia y que te he hablado de ASML. Son empresas que pertenecen al sector de los semiconductores, y aunque es verdad que Taiwan Semiconductor y Nvidia son empresas más cíclicas porque son de semiconductores, lo cierto es que ASML también tiene clientes que son cíclicos, porque en este caso, por ejemplo, Taiwan Semiconductor es uno de los principales clientes de ASML, y si Taiwan Semiconductor tiene problemas y a lo mejor durante 1 o 2 años no puede comprar nuevas máquinas de litografía para poder fabricar nuevos chips, pues en ese caso eso quiere decir que también las ventas de ASML se pueden ver perjudicadas. Por eso esta frase de se espera que la industria se encuentre en una etapa de recuperación cíclica en 2025 quiere decir que este año será de transición, pero luego 2025 ASML esperaba tener unos buenos resultados por todas las máquinas pendientes que espera vender, pero sin embargo otras compañías del sector de semiconductores a lo mejor puede que tengan problemas, porque la parte del ciclo esa se revertiría y sería la parte negativa. Recuerda, como te explicaba en análisis de Nvidia, que por ejemplo si Nvidia vende chips potentes, o en este caso puede ser ya el Blackwell, puede ser el H100 o el nuevo H100 o el nuevo H200, entre otras cosas. Por supuesto, si todo eso, por ejemplo, se lo vende a clientes como Microsoft, Alphabet, etcétera, es verdad que eso se lo vende una vez, pero luego digamos que hasta que no saque algo nuevo que tenga suficiente diferencia con el anterior, pues digamos que esos clientes no van a volver a comprar esos chips cada año, es decir, no es una compra recurrente, lo que quiere decir que si se lo compran ahora, luego esas compañías tienen unos años con los que pueden tirar con esos chips para, y digamos, alimentar la inteligencia artificial, es decir, todos los datos de inteligencia artificial, y por tanto, digamos que no tendrían la necesidad de estar comprándole a empresas como Nvidia, pues esos chips todos los años. Por tanto, esa parte del ciclo puede hacer que estas compañías de aquí a 2025 corrijan en bolsa, cosa que hay que estar atento porque puede ser una oportunidad de inversión muy interesante, ya que, como te he comentado en el canal, este sector es muy potente y tiene unos enormes vientos de cola para los próximos años, y por supuesto esto indirectamente y directamente también afecta a ASML, y precisamente es por eso por lo que el mercado, de forma anticipada, es decir, intentando anticiparse a todo esto y viendo, como veremos ahora, la valoración que tenía ASML, que era bastante exigente, pues es bastante normal que al final el mercado haya decidido corregir la compañía, como ves aquí, un 6-7%. Entonces, una vez dicha toda esta información y comentado los resultados de la compañía, me voy a ir aquí a la parte de valoración de la compañía, donde vemos que ASML está aquí, por supuesto no se han actualizado los datos, 977, que a lo mejor no lo puedes ver por la cámara, 977, mientras que realmente ahora mismo está en 940.
904. Es decir, que realmente vamos a tener en cuenta esos 904. Pero fíjate que antes de actualizar nada, fíjate que la compañía estaba cotizando a 44 veces PER y 64 veces Free Cash Flow. Es decir, esto, aunque ASML sea una empresa buenísima dentro de este sector y que tenga enormes ventajas competitivas, esto sí que ya de forma indiscutible puede considerarse un múltiplo demasiado exigente. Es verdad que esta compañía te da una seguridad y una previsibilidad de ingresos para los próximos años, y aunque el sector pueda ser cíclico, sí o sí las máquinas de esta compañía se tienen que seguir vendiendo porque es algo necesario no solo para las empresas de Taiwan Semiconductor, sino para la economía mundial en términos generales. Por eso esta compañía se puede ver beneficiada, pero es que estos múltiplos sí o sí son muy exigentes. Entonces, bien, ahora, una vez hemos visto el ajuste o la caída del mercado situándose, como puedes ver, en 904, que es lo que voy a tener yo como ejemplo, vamos a ver exactamente qué es más o menos lo que podría o cuál sería el múltiplo al que estaría ASML ahora mismo. Entonces, si yo me voy aquí a la calculadora, por ejemplo, voy a tener en cuenta esos 904 por una parte, y ahora tengo que buscar qué es lo que esperaba ASML presentar para todo el ejercicio fiscal 2024. Aquí, por supuesto, como puedes ver, nos hablaban en este caso de los resultados, y si bajamos un poquito más también nos hablaba del tercer trimestre o qué es lo que esperaban para el siguiente trimestre. Aquí lo interesante es que realmente en cuanto a las estimaciones de analistas, porque evidentemente si esperan un año de transición, fíjate que por ejemplo para 2024 se esperaba que no hubiera crecimiento, es decir, mantienen las expectativas tal y como decía el equipo directivo. Por tanto, quiere decir que no esperan crecimiento a pesar de que ellos creen que esta segunda mitad se pueda recuperar. Ellos estiman no tener crecimiento y que ya sería para 2025, lo que quiere decir que realmente, si te fijas bien, en cuanto a EPS, lo que estimaban incluso los analistas es una caída del 4%. Por tanto, si cogemos el precio actual, que son estos de aquí, estos 904, y lo dividimos entre los 19, verás que llegamos a un múltiplo que tendría o que estaría cotizando la compañía de 47 veces, pero eso sí, 47 veces, pero forward de 2024, es decir, a 6 meses vista. Si nos fuéramos a 12 meses, este múltiplo sería mayor porque ya en 2025, como puedes ver, sí se espera una recuperación o un incremento en la parte de EPS, en la parte de beneficios y en la parte de crecimiento de ingresos, como puedes ver aquí. Por supuesto, si la compañía consigue crecer este 31%, que es lo que estiman en este caso los analistas, pero también es verdad que está esa parte de incertidumbre, como te estaba diciendo, por el ciclo de los semiconductores que puede ir en contra, lo que quiere decir que, como te digo, podría afectar indirectamente a ASML, no a las máquinas que tienen pensadas ya vender en 2025, sino a las siguientes, si por supuesto sus clientes como Taiwan Semiconductor tuvieran problemas. Esto hay que valorarlo, pero aún así, suponiendo que las estimaciones de los analistas se terminan cumpliendo y se llegan a estos EPS, fíjate cómo ya cambiaría la cosa, porque estos 904, si lo dividimos en este caso aquí ya a 2025 entre los 29,76, lo divido entre 29,76, fíjate que ya el múltiplo es algo diferente, ya son 30 veces. Es decir, que ya de aquí a 2025, ojo, si en 2025 tienen este crecimiento, quiere decir que la compañía estaría cotizando a un múltiplo razonable. No quiere decir ni mucho menos que esté con mucho descuento ni nada de esto, pero es verdad que esta compañía, para la calidad que tiene y el precio que está cotizando ahora, el precio que te la ofrece el mercado, serían 30 veces de 2025, y teniendo en cuenta que crezca lo que te dicen los analistas que va a crecer, y que por supuesto la parte negativa del sector de semiconductores, la parte negativa del ciclo, no afecte drásticamente a ASML. Suponiendo eso, 30 veces yo creo que es razonable. Aún así, como siempre digo, este tipo de inversiones, sobre todo
que son empresas de mucha calidad y que el mercado normalmente no nos las ofrece baratas, aquí más que intentar buscarlas baratas, lo que hay que intentar hacer es buscar invertir en ellas a un horizonte temporal determinado. En este caso, si para mí yo veo que esta compañía, por ejemplo, y aquí te hablo de mi opinión, yo creo que podría estar dispuesto a pagar como mucho 35 veces, oye, si yo veo que con los resultados de 2025 y si veo que la compañía tiene la capacidad de poder generar esos beneficios en 2025, está cotizando por debajo de las 35 veces, que es lo máximo que, por ejemplo, yo podría llegar a pagar por esta compañía, pues eso quiere decir que a lo mejor ya me podría plantear comprar a estos precios pensando que mi horizonte temporal tiene que ser superior a 2025. ¿Por qué? Porque si esta compañía tiene una capacidad de crecimiento en beneficios, en ingresos, mantener unos márgenes de entre el 50 y 51%, eso quiere decir que a mí, cuanto más tiempo pase, más garantías tengo de que mi rentabilidad vaya a ser no solo positiva, sino muy positiva. Y por tanto, todo eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si incorporo o no ASML en cartera. Yo, por supuesto, personalmente, y mi situación personal no quiere decir que esto lo tengas que tener en cuenta para tu situación personal en cartera, pero yo ASML ya la tengo en cartera desde hace mucho tiempo y por supuesto mi múltiplo medio de mi precio medio es muchísimo más bajo. Entonces realmente incluso ahora que ha bajado podría plantearme incorporar un poco, pero eso sí, también soy consciente de que se esperan en la industria de semiconductores unos años de incertidumbre, porque evidentemente podríamos estar en la parte baja del ciclo, si no es en 2025, pues a lo mejor en 2026. Por tanto, todo esto que yo lo tengo en cuenta quiere decir que yo me tendría que ir pensando con un horizonte temporal a mucho más allá. Por tanto, a mí me vale 2028, donde aquí, por ejemplo, los analistas nos estiman que la compañía podría llegar a generar 47,99, o sea 48 de EPS normalizados. Fíjate que los crecimientos que plantea aquí los analistas de Ticker son en 2025 un crecimiento agresivo, por supuesto, debido todo eso, tal y como está diciendo el equipo directivo, a todas esas máquinas que no están vendiendo en 2024 y que se posponen para 2025, es decir, las están fabricando y por supuesto saben que las pueden vender en 2025, por eso está este incremento tan bestia del 56%, pero es que luego fíjate que de media crecen 15, 20, 13%, cuando esta compañía con las ventajas competitivas que tiene puede perfectamente subir precios, puede perfectamente también hacer o incrementar, digamos, o mejorar, ya sea porque invierte más en investigación y desarrollo, puede mejorar todavía más las máquinas, lo que quiere decir que haría más necesario que sus clientes tengan las nuevas máquinas. Y además tienes que saber que ASML tiene una ventaja de 10 años con respecto a sus principales competidores, es decir, podríamos considerarla incluso como un monopolio a corto y medio plazo, porque realmente el que la compañía tenga 8, 10 años de ventaja tecnológica con sus principales competidores, eso quiere decir que aunque no avance la compañía durante esos 8, 10 años, la compañía seguirá teniendo más ventajas que sus competidores y por tanto, ¿tú quién crees, a quién crees que van a comprar los clientes de Taiwan Semiconductor? Si ASML es la que más ventaja tecnológica tiene. Pues obviamente eso quiere decir que es muy probable que este crecimiento termine resultando. Y por tanto yo ahora voy a hacer una estimación, pero eso sí, voy a asignarle en este caso un múltiplo que me parece razonable para esta compañía, que como ves sería de 30 veces. Por tanto, si yo tengo en cuenta 30 veces y lo multiplico por 48, en este caso que serían los EPS a 2028, fíjate que la compañía llegaría a un precio objetivo de 1440. Eso sí, tienes que tener en cuenta que realmente el upside es a 4 años, es un upside interesante ahora que la compañía ha bajado y de hecho si me voy aquí a MoneyChimp para ver exactamente cuánto sería la rentabilidad que nos podría ofrecer esta compañía, fíjate que me voy aquí a calculadora, retorno, pongo aquí los 904 actuales, en este caso 904 y aquí de precio objetivo como nos dice la calculadora 1440, pues pongo aquí 1440, eso quiere decir que a 4 años sería una rentabilidad del 12,34%. Es decir, que esta compañía
que como ves estarías pagando un múltiplo exigente a corto plazo. Sí, estarías pagando más de 40 veces si tenemos en cuenta los EPS forward de dentro de 6 meses. Pero si tenemos en cuenta los EPS forward de 2025, ya evidentemente esta compañía estaría en precio a 30 veces. Lo que quiere decir que al final el crecimiento de la compañía es lo que tú obtendrías de rentabilidad. No habría margen de seguridad con respecto al múltiplo que estarías pagando, pero sí esta compañía te generaría ese margen de seguridad por el crecimiento que tiene o que tendrá gracias a las ventajas competitivas. Entonces eso es interesante tenerlo en cuenta. Y ahora bien, también tienes que tener en cuenta que esta compañía, tal y como vimos en la parte del informe de resultados, es que también reparte dividendos y recompra acciones, lo que quiere decir que también tienen hasta 2025 con el programa, pueden seguir recomprando más acciones, lo que quiere decir que los EPS podrían incrementar más, pero es que también reparten dividendos, cosa que también hay que tener en cuenta. Y si vamos aquí, fíjate que la yield, la rentabilidad por dividendo, no es grande, pero es de un 0,6%, que si a lo mejor le quitamos la parte de impuestos podría ser un 0,5, 0,4%, cosa que si se lo sumamos a esta rentabilidad de aquí, ya estaríamos más o menos hablando de en torno a un 13%, que no está nada mal para una empresa con las enormes ventajas competitivas que tiene ASML. Entonces, después de haber visto toda esta información, la pregunta clara es: ASML, ahora que ha caído un 7%, 7,48%, ¿es una buena inversión para medio y largo plazo? La respuesta es que sí, claramente sí, porque a pesar de que en ese medio largo plazo podamos tener 1 o 2 años negativos del sector de semiconductores, lo cierto es que esta compañía, con las ventajas que tiene, se puede ver beneficiada y no le afectaría tan negativamente. Cosa que, si vamos con ese horizonte temporal, nos aseguramos de estar invertidos en una compañía de muchísima calidad y que además, de forma recurrente, podemos ver cómo el crecimiento de sus beneficios e ingresos justificarán un crecimiento y por tanto nuestra rentabilidad en bolsa a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados presentados por ASML, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.